días, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, arrancamos día martes. Ya nos estábamos peleando con el doctor Sniak a propósito de la encuesta de la semana. ¿Cuánto tiempo amamantaste a tu hijo o a tu hija? Y yo le decía, sí, en realidad la encuesta, él me decía, deberíamos de haber incluido a aquellos que amamantaron hasta los 6 meses o inclusive a los 3 meses. Yo decía, sí, la gran mayoría en realidad amamantó hasta los 6 meses. Y Sergio me decía, no. Claro, vos lo que decías es que la gran mayoría amamanta solo hasta los 6 meses. Durante 6 meses, claro. Y después no, las cifras hoy en Argentina son distintas. ¿Han cambiado? Sí, igual Qué el viernes, cuando resolvamos la encuesta, vamos a estar hablando de cuál es la realidad hoy en Argentina acerca de cuánto tiempo amamantan las mujeres argentinas a sus hijos. Bueno, buenísimo. Tendrás que esperar hasta el viernes. Es una muy buena noticia que ya nos están adelantando. Bueno, les quiero recordar que pueden llamarnos a partir de este mismo momento al 011-4535-0705-0706. A través de nuestro Facebook también pueden canalizar sus dudas y sus consultas. www.facebook.com/Red de Salud. Nuestro Twitter @Red de Salud TV y nuestro correo electrónico que es reddesalud@tvpublica.com.ar. Ya lo habíamos mencionado, la encuesta de la semana tiene que ver con la lactancia materna a propósito de que mañana empieza, ¿no? Del 1 al 7 de agosto, Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bueno, entonces nosotros nos anticipamos a los hechos y te recordamos de la importancia y la valoración que se le debe dar a la lactancia materna. ¿Cuánto tiempo amamantaste a tu hijo? Esa es la pregunta que te hacemos esta semana. Hasta el año podés contestar si amamantaste 6 meses o 3. Entre el año y los 2 años, más de 2 años o nunca lo amamanté. Sergio ayer me pasaba una información que me resultó muy interesante, que de la Sociedad Argentina de Pediatría se indicaba que el 98% de las mujeres están capacitadas para amamantar a sus hijos. Es así, por eso el tema de la leche, los sucedáneos de leche materna, que le dicen leche maternizada y que yo no uso esa palabra, no están en realidad enfocados a ese 2% nada más. Si uno ve la cantidad que hay en el supermercado, lo que quieren es abarcar muchísimo más de ese mercado. O sea que esto está fundado nada más que en intereses económicos. Bueno, les quiero contar temas del día muy interesantes. El primero de ellos tiene que ver con las aftas. Estas úlceras en la boca que aparecen, que duelen, que molestan, que no te dejan comer, que no te dejan hablar. Es un dolor persistente e insoportable, lo digo con conocimiento de causa. Vamos a averiguar de dónde vienen, si tienen que ver con un virus, si tienen que ver con lo que comes, si tienen que ver con baja de las defensas, si está vinculado con otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Bueno, de todo eso vamos a hablar en un ratito nada más con una dermatóloga, estomatóloga, especialista en el tema. Vamos a hacer referencia a una información que había quedado en el día de ayer, que es muy importante, que tiene que ver con las hepatitis virales. Por otra parte, capítulo central, esto que cada tanto insistimos y vuelve a venir el doctor Murúa porque nos enseña, porque uno se olvida, porque se llena de inseguridades, porque no sabe si estás o no estás a la altura de las circunstancias. Lo cierto es que todos estamos a la altura de las circunstancias si conocemos cómo hacer un RCP, esto de que es la reanimación cardiopulmonar, que puede salvar una cantidad de vidas invalorables que realmente nosotros no somos conscientes de que con una maniobra y con decisión, definitivamente frente a una situación que puede surgir en la calle, podemos salvar una vida. Sí, lo que hace falta es decisión y saber cuáles son los pasos importantes, el ABC, y nada más que eso. Bueno, vamos a tener una nota y también vamos a tener obviamente un muñeco acá en el piso para que el doctor nos enseñe nuevamente cómo hacer estos movimientos. Esto que es el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Recordá entonces, llámanos al 011-4535-0705 o 0706. En un ratito iremos a responder todas las consultas que llegan a través del Facebook con Sergio, pero ahora me voy directamente a la mesa a propósito del primer tema del día que tiene que ver con las aftas. Está con nosotros la doctora Graciela Fernández Blanco, que como decía es estomatóloga. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, a ver, yo por ahí no soy del todo coherente porque he padecido de aftas toda mi vida y entonces me parecen como un enemigo insoportable. Y lo cierto es que uno se va acostumbrando y te dicen, ay, pero tenés una afta y no es nada.
y se sabe que es un dolor muy pero muy profundo. ¿Por qué aparecen estas benditas aftas? ¿Se sabe? Bueno, no se sabe exactamente cuál es la causa, pero sí se sabe que hay algunas causas que las desencadenan. Estas causas pueden ser el estrés emocional, puede ser el déficit de algunas vitaminas y elementos, como por ejemplo el hierro, el ácido fólico, la vitamina B12. Sí. También a veces están asociadas al periodo menstrual, o sea, a factores hormonales. Y en ocasiones también hay aftas hereditarias, hay familias que padecen aftas de toda la vida. ¿Y no hay nada que hacer, digamos? Sí hay algo que hacer, o sea, en general, cuando uno sospecha la causa, bueno, trata de evitar los factores desencadenantes, pero así todo, tenemos algunos elementos que pueden ayudarnos a evitar que aparezcan o a que no reincidan con tanta facilidad. Con lo cual, un análisis de sangre puede darnos un panorama de si que nosotros estamos con alguna falencia a nivel de hierro o a nivel de alguna vitamina que haga que un suplemento ayude a que esto no ocurra, o no tiene nada que ver. Sí. En general, los pacientes que están habituados a tener aftas muchas veces conviven con las aftas, pero el consejo es que cuando se tienen más de 4 o 6 episodios durante un año, consulten, porque realmente hay algunas medicaciones que pueden ayudarnos. En primer lugar... Describamos qué es una afta para aquel que nunca las ha tenido y que no sabe qué es, o por ahí las ha tenido y no las ha identificado correctamente. Bueno, el afta, hay varios tipos de afta, pero el afta más común, que es el afta leve o el afta vulgar, es una lesión blanquecina con un bordecito colorado que puede localizarse en cualquier lugar de la mucosa. Puede estar en el paladar, en las mucosas de los labios, de los carrillos y en la lengua también. Son extremadamente dolorosas, al punto, como bien vos decís, que al paciente a veces le impide comer y hablar. Son muy, muy dolorosas. Y por sobre todo, bueno, tienen esta característica que son reincidentes y la verdad es que son muy molestas. De hecho, es como si la mucosa se dañara y frente a alguna herida o alguna mordiscón, yo siempre digo, bueno, que te mordiste la mucosa por alguna situación que estás comiendo por ahí bruscamente y vos decís, en el caso mío digo, ya está. Esto significa el afta directamente, sí. ¿no? Es verdad. Bueno, y una vez que están las aftas, sí, realmente es una situación muy incómoda. Cuando viene un paciente con aftas, en general es importante hacerle un interrogatorio y ver si, o sea, uno hace el diagnóstico clínico de las aftas porque son lesiones muy fáciles de diagnosticar. Pero así todo es importante preguntarle al paciente si no tiene otras lesiones en otras mucosas. Hay algunas enfermedades que cursan también con aftas en área genital, también hay lesiones en ojos, también a veces están asociados, como bien vos decías, a trastornos gastrointestinales. Sí. Entonces, de acuerdo a esto, está bien hacer un análisis de sangre, primero para determinar que no haya anemia o un déficit de hierro, y también a veces pedimos anticuerpos específicos para detectar enfermedades intestinales, ¿no? Y a su vez, bueno, en ocasiones también hacemos un interrogatorio para ver si el paciente no tiene alguna lesión en piel que nos oriente también hacia otra enfermedad. Recordemos que hablamos de aftas, las aftas son comunes, pero muchas veces el paciente habla de aftas y no son aftas también. O sea, hay lesiones que son muy similares a las aftas que podemos estar frente a otra lesión. ¿Qué pueden ser qué, por ejemplo? Por ejemplo, un herpes. Un herpes adentro de la boca es frecuente también. Y es parecido, o sea, el herpes uno lo reconoce cuando está en el labio, cuando te da esta llaguita que parece, es lo que se llama habitualmente la fiebre del estómago. Pero a veces aparecen lesiones adentro de la boca, sí, que son también como vesiculitas arracimadas, sí, agrupadas, que tienen la característica que aparecen siempre en un lugar, en el mismo lugar, y que muchas veces nos obligan a hacer algún estudio complementario, tipo un raspado, como para ver si no es un herpes en lugar de aftas. Claro, y es importante hacer la diferenciación. Es importante hacer la diferenciación. Otras veces puede ser la manifestación de una enfermedad donde aparecen ampollas que a veces empiezan en la boca y siguen en la piel y tenemos la necesidad de
debería hacer una biopsia. Entonces, el consejo sería que los pacientes cuando tienen lesiones en boca consulten. Que no se acostumbren, que no la desestimen, que digamos que uno muchas veces cuando convive con esta realidad, si bueno, no hay nada que hacer, esto tiene un transcurso siempre el mismo, que dura entre 7 y 10 días, hay algunas que se pueden prolongar más, leía la información, ¿esto es así? Exacto, sí. Hablamos en general de las aftas leves o vulgares, que son las más frecuentes, pero hay otras que son más grandes, más profundas, que a veces duran más de un mes, de manera que los pacientes están absolutamente incómodos y doloridos con estas lesiones, y a veces tenemos que nosotros recurrir también a medicamentos por vía oral y todo esto. ¿Cambia la alimentación o existen alimentos específicos que pueden provocar la reacción como si fuera una reacción alérgica y eso producir aftas? La verdad que no está muy bien estudiado el tema de que los alimentos pueden provocar aftas. No obstante, hay pacientes que la relacionan con ciertos alimentos, y en esos casos hacemos una dieta de supresión, evitamos los alimentos. ¿Cuáles son los alimentos? Puede ser desde los lácteos, el chocolate, a veces los alimentos que tienen gluten, las frutas secas como almendras, nueces, castañas. Exacto. Pero en realidad nosotros no hacemos dietas supresivas cuando... Usted hablaba del tema de los problemas gastrointestinales. ¿Está relacionado con qué tipo de patologías gastrointestinales? Bueno, a veces un síndrome de mala absorción puede dar aftas, por ejemplo. Una enfermedad de Crohn puede dar aftas también. Entonces hay algunos anticuerpos específicos que nosotros solicitamos cuando lo sospechamos, que nos permiten diagnosticar estas enfermedades. Son muy poco frecuentes, o sea, cuando uno habla de aftas, en el 90% de los casos son idiopáticas y no pertenecen, digamos, no se relacionan con nada, pero uno siempre está en busca del otro 10% que puede estar vinculado a otras. Esto que dice la doctora es importantísimo. Yo siempre digo que a mí la enfermedad celíaca me la descubrieron no por tener síntomas y nunca se me había preguntado si tenía aftas desde que nací, que tuve aftas desde que nací, y a partir de hacer la dieta libre de gluten nunca más tuve un afta. Claro. Con lo cual, en mi caso hay una vinculación directa con el tipo de alimentación y la reacción que yo tenía a nivel de las mucosas frente al gluten, ¿no? Esto es una realidad, y después estudiando el caso se dice que también que uno de los grandes síntomas que puede tener el enfermo celíaco justamente son las aftas, ¿no? Esto es importante saberlo porque definitivamente el porcentaje por ahí es menor, pero si no se estudia ese porcentaje menor, se convive con una realidad durante muchísimos años cuando podría modificarse, ¿no? Seguro, sí, sí. Bueno, hay una cantidad de remedios caseros, y he pasado por todos, ¿no? Que te dicen ponete una gota de limón, cepillate con la pasta dentífrica el afta, porque de esta manera le quitas esa película y se te va a curar más rápido. A ver, ¿qué hay de cierto en todo esto? No, bueno, en general nosotros como remedios caseros podríamos recomendar el bicarbonato, los buches de bicarbonato, mezclar un poquito de bicarbonato con agua y aplicarlo. También el hidróxido de magnesio, tipo leche de magnesia, estas sustancias alcalinizan un poquito la boca y también producen cierto alivio. En general el consejo cuando una paciente tiene aftas o un paciente es no comer alimentos ni calientes, ni picantes, ni muy ácidos, ni cítricos, porque bueno, produce mucha molestia en general. Con respecto al cepillado de los dientes, también tiene que hacerse con cuidado, con un cepillo, digamos, blando. De manera que, bueno, evitar los alimentos muy duros y siempre también hacemos hincapié en el examen odontológico. Es importante que los pacientes que tienen aftas concurran al odontólogo y que tengan la boca en un muy buen estado. Claro, porque acá puede haber una relación, ¿no? Entre la bacteria que anda circulando, si la boca no está bien. Exacto, siempre tener una boca, digamos, con algún foco de infección, ya sea en las encías o ya sea también en una caries, siempre es un factor que juega en contra. Entonces es importante tener la boca en óptimo estado, ¿no? ¿Existen virus que están relacionados con las aftas? Por ejemplo, no sé, la estomatitis en los chicos, esto que... No,
se llenan de pequeñas llagas, también, ¿no? Sí, sí, no, esto es uno de los diagnósticos diferenciales. Las estomatitis suelen ser herpéticas y son producidas por el virus del herpes, y esas sí están producidas por un virus. Las aftas no son infecciosas, de manera que no hay virus, no son contagiosas tampoco. El paciente puede besar, tomar mate, digamos, puede hacer de todo. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente, no. Existe entonces un tratamiento que es conocer o intentar indagar de dónde provienen, ¿no? Eso sería la primera etapa. Digamos, existe esto como para evitar los factores que lo desencadenan. Y después, cuando viene el paciente, en realidad hay una de las teorías que son alérgicas también, algunas bacterias que suelen estar en vías aéreas respiratorias superiores. Entonces, uno de los tratamientos que nosotros hacemos es a través de una vacuna oral, que en general esto suele aliviar al paciente. Lo que uno logra no es que le desaparezcan en forma definitiva las aftas, pero sí que aparezcan, digamos, de manera menos intensa, y que las recidivas se posterguen, de manera que tenga como mayores descansos la persona. Mayores periodos de descanso. Sí, porque efectivamente es así, parece que no, pero aquellas personas que tienen aftas de manera recurrente, la sensación que uno tiene es que decir, bueno, por favor, una semana sin ninguna afta, ¿no? Exacto, que me permita comer bien, que me permita hablar bien, porque esto altera enormemente el estado de ánimo de la persona. Si vos tenés la boca lesionada, con dolor, bueno, el mal humor está a la vuelta de la esquina, ¿no? Seguro, sí. La falta de tolerancia. Sí. Estos tipo spray que se venden de venta libre, que hablan de las aftas, ¿sirven, no sirven, son efectivos? Bueno, pueden aliviar el síntoma. La verdad que las aftas duran entre 7 y 14 días con o sin tratamiento en líneas generales. Pero es verdad que estos productos tienen una acción analgésica, tienen no corta el proceso del afta. Esto es importante saberlo. No es que me va a durar 2 días porque me utilicé la medicación. No, nosotros sí usamos a veces un preparado que es un corticoide en un vehículo adhesivo, es un preparado magistral que cuando empieza a utilizarse al comienzo de las aftas, por ahí eso sí frena un poco el proceso y el afta dura menos. Yo le decía a Sergio, cuando en otra oportunidad hablamos de las aftas, que yo me acuerdo cuando estaba muy mal y tenía lesiones profundas que ya me inhabilitaban, iba al odontólogo que tenía algo marrón, muy doloroso cuando me lo colocaba, pero que era santo remedio. Sí, a partir de usamos, sí, eso es como nosotros usamos una sustancia que es un ácido que produce como una coagulación de las proteínas más superficiales y demás, que es como que quema el afta y arde mucho en el momento, pero después produce un alivio. Total. Eso y lo cura. Hacemos, es verdad, se cura más rápido, porque ahí, a partir de ahí se empieza como a cicatrizar. Esto lo hacemos cuando están localizadas en labio o en las mucosas, pero en la lengua a veces tenemos un efecto contrario y duran más, entonces por el traumatismo posterior y demás. Así que cuando están en lengua evitamos poner este ácido. Pero cuando están en otra localización y son lesiones muy incipientes, si ya tienen más de una semana no tiene sentido hacerlo. Pero si estamos dentro de las 48 horas de inicio, está bien hacer este tratamiento. Perfecto. Bueno, vamos a responder las consultas de Facebook que llegan con Sergio, pero les quiero recordar antes que si tienen dudas nos pueden llamar al 011-4535-0705 o 0706. La doctora se va a quedar un ratito por si aparecen dudas en este sentido. A ver, Sergio, te escuchamos. Bien, Dolores, vamos a responderle primero a May Tevez, que pregunta cómo la miel no es mala para el botulismo. Estábamos hablando de miel hace un par de programas. Y dice, ¿la miel no es mala para el botulismo? ¿Se puede consumir libremente? Sí, la miel es uno de los vehículos por los cuales se puede transportar una espora, que es una especie, imaginemos como una semillita de una bacteria. Eso es una espora. Y la miel puede transportarla. Esto es peligroso en menores de 1 año porque todavía tiene el intestino medio inmaduro como para procesar y bloquear esta espora, esta semilla, y se puede liberar la toxina del botulismo, cosa que puede ser muy peligrosa. Por eso en menores de 1 año se contraindica totalmente
el consumo de miel. Luego de mayores de un año ya se considera que el intestino está lo suficientemente maduro como para consumir miel sin ningún peligro. Y vamos a responderle a Cacho Ríos, que dice: mi bebé va a cumplir 1 año y 1 mes, todavía no camina, le cuesta mantener el equilibrio, no llega a pararse solo. Y pregunta si esto es normal. Habría que ver, Cacho Ríos, habría que ver, Cacho parece como si fuera mi amigo. Cacho. Habría que ver, Cacho, si... ¿cómo es que fueron? cuando te llamas Cacho, es Cacho, Es ¿viste? Cacho. Es que es como que la confianza es inmediata. Claro, bueno, él nos cedió esa confianza. Exacto. Hay que ver cómo fue adquiriendo las otras pautas madurativas tu bebé, cuánto tardó en mantener la cabeza, en fijar la mirada, en sentarse, en rolar, en hacer la cuadrupedia, o sea, gatear. Y en base a eso, si todo eso fue normal y ahora está atrasándose un poquito, porque es apenas un poco, el hecho de caminar, el bebé empieza a caminar alrededor del año. Alrededor es un par de meses antes hasta un par de meses después. Así que no te preocupes, lo que sí tenés que hacer es comentárselo a tu pediatra. Tu pediatra va a hacer una evaluación neurológica al bebé, como hacemos siempre, y te va a decir si esto está bien, si hay que estimularlo un poco o si hay que hacer alguna consulta para ver por qué no se para y eventualmente tendrá que ir a un estimulador temprano. Nos podés llamar al 011-4535-0705-0706. Después estaremos respondiendo las preguntas que llegan obviamente respecto al tema de las aftas que hablábamos recién. Hablaremos de las hepatitis virales y también a propósito de la lactancia materna, Sergio nos va a indicar las problemáticas que puedan surgir y todos los métodos que nosotros podemos utilizar para que nuestro bebé se prenda bien y correctamente a la teta. No te lo pierdas, ya venimos.